Hola, buenas, soy yo, otra vez. Bueno, pues este Polimedia lo quiero aprovechar para resolver algunas dudas y hacer algunas aclaraciones. Bueno, pues en primer lugar os voy a explicar cómo se puede eliminar materia. Podemos eliminar la unidad 1 para el examen final, presentando un trabajo que se llama Analysis of a Didactic Unit, que esto se hace en grupo, ¿vale? La fecha de entrega, como podéis ver, es el 19 de noviembre. Luego tenemos un trabajo individual, para que no tengáis duda de cuál es el trabajo que se hace en grupo e individual, ¿vale? El trabajo individual, este no elimina materia, es una de las prácticas que me tenéis que entregar y es una memoria del portfolio. Como veis, la fecha de entrega es el 21 de diciembre. Y luego, la última práctica, la práctica final, que es la que se hace en grupo, son las actividades de la unidad didáctica que me haréis entrega de ellas el 14 de enero. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo eliminar materia? ¿Vale? Presentando un análisis de una unidad didáctica. Si nos vamos al Workspace, como podéis ver aquí, abajo hay una pestañita que se llama Analysis of a Didactic Unit, que veis que tiene como una tag, una etiqueta al lado que pone New, nuevo. Entonces, si picáis ahí, veréis lo siguiente. Esta es la pantalla que se nos abre. Como podéis observar, en la parte de arriba tenemos dos PDFs. El primer PDF es el libro del alumno de educación infantil de inglés, serían las páginas que vienen en el libro de inglés del alumno. Y el segundo PDF es el manual del maestro. De aquí, como podéis ver, tenéis que elegir una sola unidad para analizar y obviamente tendréis que descargar tanto en la parte del alumno como en la parte del profesor. Si le picáis a cualquiera de esos PDFs, se abre una página en el Workspace y podréis ver que se nos abre como una imagen del PDF, no es el PDF en sí. Si ponéis el cursor encima de la imagen, veréis que aparece la manecita con el dedo, le picáis y entonces se nos descarga. Cuando queréis descargar un documento de Word, será lo mismo, solo que sin la imagen. Cuando es un documento de Word, que ya lo veréis, que es donde pone valoración, que es el análisis que vosotros tenéis que hacer, veréis que si le picáis parece que da error y lo único que pasa es que nos dice que no existe una imagen de ese documento, pero entonces le picamos arriba en la pestaña donde pone Download, las instrucciones vienen en inglés y se nos descarga la página de Word, ¿vale? Bueno, pues como os estaba diciendo, solamente de la primera parte de los PDFs de arriba tenéis que elegir una unidad. Sin embargo, yo os aconsejo que descarguéis también el primero de todos que pone intro de la introducción, tanto la parte del alumno como la parte del profesor, porque en el manual del profesor ahí veréis explicaciones de cómo se estructura la unidad didáctica, bueno, cómo se estructura el libro, la verdad, la metodología que siguen, etcétera. Entonces, para poder hacer el análisis mejor, además de vuestra unidad, necesitáis también la parte de la introducción. Y luego, si veis en la última parte de esta página, veis que hay diferentes páginas donde cada grupo tiene un cuadrito para elegir sus unidades didácticas. Vosotros de semipresencial veis que sois los últimos, le picáis ahí, entonces os abre un documento con una chart, un cuadro. Entonces ahí tenéis que poner el nombre de vuestro grupo junto a la unidad didáctica que vais a analizar. La idea es que no se repita, pero obviamente si hay más grupos que unidades didácticas tendréis que repetir. Por lo tanto, mi consejo es que os vayáis eligiendo una que no esté todavía elegida y solo repitáis una vez que todas estén cogidas. Bueno, en cuanto a la valoración de la unidad didáctica, aquí tenéis el documento ese que habéis visto que estaba en el PBWorks, que ponía valoración, pues es esto, solo que lo he puesto en PowerPoint para ir explicándolo. Veis que la primera parte trata sobre los aspectos formales. Entonces, en primer lugar, pues básicamente el título del libro y el subtítulo. Luego, por ejemplo, en la parte B, todavía en los aspectos formales, pues de la editorial, que ya veréis que es Oxford, que es de inglés y el número de páginas, pero eso es muy básico, ¿vale? Luego los destinatarios, pues ya veréis, ese libro es para alumnos de 4 años de educación infantil. Luego en el formato, como veis ahí, me gustaría que comentaseis cosas sobre las ilustraciones. Son dibujos que son familiares para los niños, no lo son, los colores son colores llamativos, ¿no? En cuanto, después me gustaría que hablaseis un poquito de la estructura de la unidad. ¿Cuál es la estructura? ¿Va todo en torno a un cuento? ¿Va en torno a qué? ¿Vale? Y luego me gustaría también que comentaseis si en el manual del maestro se refleja atención a la diversidad.
Me gustaría recordar una cosa sobre la atención a la diversidad, ¿vale? La atención a la diversidad no es solamente preocuparnos y ver qué podemos hacer con los alumnos que necesitan refuerzo, sino también los alumnos de ampliación. Si tenemos un alumno en clase bilingüe cuyos padres son ingleses, me gustaría que reflexionaseis en si ese libro de texto trata la atención a la diversidad. Porque la atención a la diversidad de los alumnos de pedagogía terapéutica, por ejemplo, esa no la vais a hacer nunca solos, esa la haréis con él o la experto o experta de pedagogía terapéutica, ¿vale? Por lo tanto, yo no os voy a pedir eso. Luego, en cuanto a los objetivos, si veis, os he puesto según el decreto 254 del 2008, ¿vale? Según ese decreto, los contenidos y los objetivos están organizados de acuerdo a 3 áreas. Como veis, conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, lenguajes, comunicación y representación. Si os fijáis en el decreto, en primer lugar aparecen los objetivos y luego los contenidos. De ahí es de donde yo quiero que me saquéis los objetivos y contenidos, ¿vale? Del decreto, según vuestro libro de texto, vuestra unidad, qué objetivos del decreto se tratan en esa unidad, ¿vale? Luego, el siguiente punto, todavía dentro del formato, de los aspectos formales, me gustaría que hablaseis sobre la conexión interdisciplinar con los objetivos de otras áreas. Por ejemplo, en esta unidad didáctica de inglés se trata algo sobre el lógico-matemático, el conocimiento lógico-matemático, algo de plástica, ¿qué es lo que se trata? En siguiente lugar, me gustaría que comentaseis sobre si veis que existe alguna conexión con los temas transversales. Y por último, los objetivos didácticos específicos, ¿vale? Que te pone el libro, que canten, que se relacionen, que hagan un juego, ¿vale? No los objetivos del decreto, son distintos. El siguiente punto, me gustaría que comentaseis los contenidos de vuestra unidad didáctica. Después de la metodología, que eso sabéis que viene, como ya os he dicho antes, en la parte de la introducción. Después me gustaría que comentaseis cómo es la evaluación de esa unidad didáctica y por último me gustaría que hicieses como una especie de informe general razonado sobre el material analizado. Ahí quiero que sea vuestra opinión personal, un juicio de valor en el que digáis pues los aspectos más positivos, pensamos de este libro son estos y los más negativos son estos. Bueno, una pequeña pausa. ¿Por qué quiero que hagáis esto? Bueno, pues como ya os he dicho que tenéis que hacer unas actividades para una unidad didáctica en la que os damos objetivos y contenidos, la idea es que antes de empezar a realizar las actividades para vuestra unidad tengáis una idea de cómo los libros de texto que se llevan en infantil lo llevan a cabo. Entonces, haciendo este análisis podéis reflexionar en qué actividades se hacen antes, después del cuento, cómo se organiza. Esto va a servir para daros una base a vosotros a la hora de empezar a preparar vuestras actividades. Bueno, en cuanto al trabajo individual, como ya os he dicho, es la memoria del portfolio que está en el Workspace, en la sección de tutorías. Dentro hay una página que se llama Portfolio y ahí veréis, sale la imagen esta que veis aquí al ladito, que aparece como un título en amarillo y veis ahí una cosita en naranja. Ese es el e-portfolio, que podéis practicar con él si os dais de alta, podéis trabajar con él desde internet. Luego veis que tenéis ahí el portfolio de secundaria y el portfolio para adultos. El portfolio es como una especie de diario de autoevaluación y autorreflexión en cómo somos nosotros como aprendices de una lengua, en este caso el inglés. Yo, como ya sabéis, os he recomendado que trabajéis con el de aprendiz de lenguas, porque el segundo titulito amarillo es el de el portfolio como futuros profesores. Bueno, pues, ¿por qué os he puesto el portfolio de secundaria y el de los adultos? Porque todos somos diferentes a la hora de aprender. Yo, por ejemplo, soy muy visual, quizá yo trabajaría con el de secundaria porque soy más visual y se me quedan las cosas mejor de esa manera, pero aún así yo también he puesto el de adultos porque es realmente el que más se adecúa a nosotros y a nuestras necesidades. Y entonces veréis que justo abajo pone memoria del portfolio como aprendiz de lenguas. Le picáis ahí, como he dicho es un Word, entonces no se abre la imagen, le tenemos que picar a la pestañita de arriba que pone Download y se nos descarga. ¿Para qué os he dejado el portfolio para vosotros como futuros profesores? Bueno, pues como sabéis, nosotros aparte de evaluar a nuestros alumnos, tenemos también que evaluarnos a nosotros mismos como profesores, nuestra práctica docente, cómo de bien o mal ha funcionado la unidad. Entonces, este portfolio nos va a ayudar a reflexionar, a
a pensar en qué puntos nos pueden ayudar a la hora de evaluar eso. Y luego, como veis, el último link de todos, veis que la página oficial donde podéis ver los diferentes portfolios. El portfolio lo creó el Consejo de Europa a partir de el Common European Framework of Reference for Languages, que es lo que establece lo de los niveles, el B1, el C, el A, ¿vale? Pues ahí crearon una herramienta de autoevaluación que es el portfolio, y la página oficial es esa. Si pincháis ahí veréis que hay un portfolio para infantil, para primaria, secundaria, o sea que hay muchos portfolios. Bueno, y ahora el último trabajo en grupo, que es el de las actividades para una unidad didáctica. Si os vais al Workspace, es la página que supongo que ya conoceréis, Didactic Unit and LibTab, veréis que hay una nueva línea y si pinchas aquí, se te descarga un documento explicativo sobre este trabajo en grupo que lo voy a explicar yo ahora. Bueno, pues en definitiva, las actividades de la unidad didáctica, nosotros tenemos de la unidad didáctica ya la que habéis elegido ya, que tiene unos objetivos y unos contenidos. Pues lo que vosotros me tenéis que presentar a mí a final de curso, en la fecha que ya os he dicho anteriormente, tiene que incluir unas rutinas, una mascota, unas flashcards, fichas manipulables, algún juego interactivo online. Si veis, os he puesto subrayado, creados por los componentes del grupo, eso es lo ideal. Ya veréis un poco más adelante, os hablaré del programa Edilim, que es muy facilito para crear actividades interactivas. Entonces lo ideal es que lo creéis vosotros. Si queréis incluir alguna que hay online, perfecto, pero yo necesito que vosotros creéis al menos una, ¿vale? Luego el cuento, que como veréis, lo ideal sería que lo usásemos como eje de nuestra unidad didáctica. Contamos un cuento y a partir del cuento vamos explorando y analizando el lenguaje, los colores, todo tipo de contenidos que podamos extrapolar de ese cuento. Y también me gustaría que incluyeseis alguna canción. Como veis aquí al final os he puesto 4 sesiones. No necesito que me diseñéis 4 sesiones actividad por actividad con todas las fichas y todo lo que vais a hacer en cada actividad, pero sí os doy la estructura de 4 sesiones para que os organicéis un poco a ver en qué sesión haríamos el cuento, en qué sesión haríamos el juego interactivo, porque como sabéis las sesiones de educación infantil suelen ser de media hora, según el decreto, ¿vale? Entonces esa es la idea, que no me tenéis que presentar una unidad didáctica completa, porque el cuento, cuando veamos la unidad de clase con teoría del cuento, os voy a pedir que me hagáis un cuento. Ya ese cuento es adaptado a vuestra unidad didáctica. La actividad interactiva me la podéis presentar también justo cuando terminemos el tema de clase de las actividades interactivas, me lo podéis presentar antes y así nos vamos quitando materia para final de curso. Entonces, básicamente, estos elementos son los que me tenéis que presentar al final, organizados en torno a 4 sesiones. ¿Vale? Entonces, si habláis de la sesión 3, me podéis decir, pues aquí vamos a hacer el juego interactivo. Sí que quiero que me expliquéis un poco, pues bueno, pues nada más entrar, que me expliquéis la rutina. Y nada más entrar, cantamos, nos vamos al rincón de inglés, hacemos una actividad de repaso y entonces trabajamos con la actividad interactiva. ¿De acuerdo? Bueno, y luego la última parte de la unidad es la bibliografía. En la bibliografía es donde me tenéis que incluir blogs útiles para educación infantil, acompañado cada blog de una pequeña explicación o descripción de por qué es ese blog bueno para educación infantil o por qué no. En la bibliografía o anexos también me incluís las flashcards que se han utilizado para la unidad y las páginas que habéis utilizado para crear vuestros propios materiales. Si habéis encontrado una página para crear flashcards, para crear sopa de letras, todo eso iría en la bibliografía, además de la bibliografía normal de cualquier trabajo. Bueno, pues ya está, eso es todo. Espero haber aclarado vuestras dudas. Muchas gracias.